Durante 3 años nadie había logrado acercarse a Trueno, el toro más peligroso de Andalucía. Había atacado a 5 veterinarios, destruido 3 corrales, y todos querían sacrificarlo. Pero cuando un niño de 4 años se escapó de su papá y corrió hacia esa bestia de 800 kilos, todos contuvieron la respiración. Lo que pasó después dejó a todos sin palabras. El niño no solo no fue atacado, sino que ocurrió algo mágico que nadie creía posible. Una historia que os hará creer que la inocencia puede domar incluso a la bestia más salvaje. Finca Los Olivos, Campiña Sevillana, Andalucía. Una hacienda ganadera que en otros tiempos fue el orgullo de la familia Hernández, pero ahora todos hablaban solo de él. Trueno. Un toro negro de raza brava, 800 kilos de músculos y rabia que aterrorizaba a hombres y animales desde hacía 3 años. «Ese maldito toro tiene que ser sacrificado», dijo el alcalde Ruiz al propietario de la finca José Hernández, de 65 años. «Es demasiado peligroso». José miró el corral reforzado donde Trueno caminaba nervioso, sus ojos negros brillando con una furia ancestral. «No puedo, alcalde. Era el toro favorito de mi hijo Carlos antes de que muriera en el accidente. Es todo lo que me queda de él». «José, ese toro mandó al hospital al doctor Morales, ha destruido 3 corrales y ayer casi mata al nuevo veterinario». José sabía que el alcalde tenía razón, pero no podía resignarse. Trueno no siempre había sido así. 3 años antes era dócil, cariñoso con Carlos, que lo cuidaba cada día. Pero cuando Carlos murió en un accidente de tráfico, algo en el toro se rompió como si hubiera perdido la fe en la humanidad. «Le doy una semana más», dijo José con voz quebrada. «Si no encontramos una manera de calmarlo, una semana», acordó el alcalde. «Después tendrá que llamar al matadero». Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino estaba a punto de traer a su finca un pequeño milagro de 4 años. Un niño que lo cambiaría todo. 3 días después, un coche se detuvo frente a la finca. Los Olivos. Se bajó Luis Martín, de 35 años, veterinario de Sevilla, junto con su hijo Pablo, de 4 años, con el pelo rubio y los ojos azules llenos de curiosidad. «Papá, ¿de verdad hay vacas?», preguntó Pablo saltando emocionado. «Sí, pequeño. Pero recuerda, quédate siempre cerca de papá, ¿vale?». Luis había sido llamado como último intento para salvar a Trueno. Su especialidad eran los animales traumatizados y tenía una reputación legendaria en toda Andalucía. José los recibió con alivio. «Doctor Martín, gracias por venir. Espero que usted consiga lo que todos han fallado. Ya veremos. ¿Dónde puedo dejar a mi hijo?». «No pude dejarlo en casa. La señora Carmen, mi ama de llaves, puede cuidarlo en la cocina». Pero Pablo no tenía intención de quedarse en la cocina. Era la primera vez que veía una finca de verdad y sus ojos brillaban de maravilla. Mientras los mayores hablaban de estrategias y tranquilizantes, Pablo se escabulló silenciosamente de la casa. El mundo de la finca era mágico. Gallinas que picoteaban, cerdos que osaban, y a lo lejos el sonido profundo de un mugido que hacía temblar el aire. Pablo siguió ese sonido como hipnotizado.
Llegó frente al corral reforzado y vio algo que lo dejó sin aliento. El toro más grande que había visto jamás, negro, como la noche, con cuernos afilados y ojos que parecían contener toda la tristeza del mundo. «Hola, toro», susurró Pablo sin miedo. Trueno se volvió hacia esa vocecita y se detuvo en seco. Por primera vez en 3 años, alguien lo estaba mirando sin miedo a los ojos. Y ese alguien era un niño que le recordaba dolorosamente a Carlos. ¡Pablo! El grito desesperado de Luis resonó por toda la finca. José Luis y Carmen corrieron hacia el corral imaginando lo peor, pero cuando llegaron se quedaron petrificados por la escena que vieron. Pablo estaba apoyado en las rejas del corral y Trueno estaba a pocos centímetros de él inmóvil. Los dos se miraban a los ojos como si se estuvieran hablando en un idioma secreto. «Que nadie se mueva», susurró Luis, el corazón latiéndole a 1000 por hora. «Papá, mira qué bonito», dijo Pablo sin apartar la mirada del toro. «Tiene los ojos tristes como cuando yo lloro». Trueno dio un paso adelante y todos contuvieron el aliento. Pero en lugar de embestir el toro, bajó su cabeza maciza y la acercó a las rejas justo donde estaba la manita de Pablo. «Pobre toro», dijo Pablo con la dulzura típica de los niños. «Estás triste, ¿verdad?». E hizo algo que ningún adulto había osado hacer. Alargó la mano a través de las rejas y tocó delicadamente el hocico de Trueno. El toro no se movió, no embistió, no mugió amenazante. Se quedó inmóvil como si ese toque inocente hubiera roto una maldición. «Dios santo», susurró José con lágrimas en los ojos. «No me lo puedo creer». Luis se acercó lentamente. «Pablo, ven aquí con papá. Pero papá me gusta, solo está triste». «¿Cómo sabes que está triste?» «Tiene los mismos ojos de cuando el abuelo se fue al cielo, los ojos de cuando alguien que querías ya no está». José sintió que se le partía el corazón. Ese niño de 4 años había entendido en 5 minutos lo que ellos no habían entendido en 3 años. Trueno no era malo. Estaba de luto. Y había reconocido en Pablo la inocencia que había perdido con Carlos. «¿Puedo venir a verlo mañana?», preguntó Pablo mientras Luis lo cogía en brazos. «Pequeño», dijo José con voz emocionada. «Puedes venir cuando quieras». Pero lo que nadie sabía era que Trueno había reconocido en Pablo algo más que simple inocencia. Había reconocido un alma gemela. Los días siguientes fueron los más extraordinarios en la historia de la finca Los Olivos. Cada mañana Luis traía a Pablo a la finca mientras trabajaba con otros animales y el niño corría inmediatamente hacia Trueno. «¡Hola, amigo toro!», gritaba Pablo, y Trueno respondía con un mugido que parecía más un saludo que una amenaza. José observaba incrédulo esa transformación. Con Pablo cerca, Trueno se volvía dócil como un cordero. Comía de sus manitas, se dejaba acariciar a través de las rejas y parecía incluso sonreír. «Es un milagro», decía Carmen secándose las lágrimas. «Es como si ese niño hubiera traído de vuelta a nuestro Trueno de antes». Pero Luis estaba preocupado. «José, es hermoso lo que está pasando, pero no puedo traer a mi hijo aquí cada día. Tengo que volver a Sevilla». «¿Y si os quedarais aquí?»,
propuso José de repente. ¿Cómo necesito un veterinario fijo? El sueldo es bueno y hay una casita libre aquí en la finca. Pablo podría crecer en el campo al aire libre. Luis lo pensó. Había enviudado 2 años antes y criar a Pablo solo en Sevilla no era fácil. Puedo pensarlo. Esa noche Pablo le dijo a su padre: «Papá, el toro me ha dicho que quiere que nos quedemos. Los toros no hablan pequeño». «No, pero miran». Y en sus ojos había escrito: «No te vayas». Luis miró a su hijo y vio una felicidad que no veía desde que murió su esposa. «¿Qué te parece si nos mudáramos aquí?» «¿De verdad?» Los ojos de Pablo se iluminaron. «Puedo estar siempre con mi amigo toro». Siempre. Pero al día siguiente algo salió terriblemente mal. Una mañana lluviosa, Pablo corrió como siempre hacia el corral de Trueno. Pero encontró una escena que lo asustó. 3 hombres uniformados estaban montando lo que parecía una jaula gigante en un camión. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó con la vocecita temblorosa. Uno de los hombres, un inspector veterinario de la Junta de Andalucía, lo miró con suficiencia. «Vamos a llevarnos ese toro peligroso, niño. Órdenes del ministerio». «Pero no es peligroso. Es mi amigo». «Los toros de ese tamaño siempre son peligrosos. Será mejor así». Pablo corrió a llamar a José, que llegó con el rostro devastado. «Inspector, por favor, inspector. El toro ha cambiado. Ya no es agresivo. Señor Hernández, después del incidente de anoche, no podemos esperar más». «¿Qué incidente?» «El toro destruyó el corral y vagó por los campos toda la noche. Podría haber sido una masacre». José palideció. Era verdad. La noche anterior, durante una tormenta Trueno, se había escapado, pero no había hecho daño a nadie. Solo estaba asustado por los truenos. «No lo entendéis», lloró Pablo. «Estaba asustado. Yo también tengo miedo de los truenos». El inspector no quiso escuchar razones. «El toro será trasladado al matadero hoy mismo». «No», gritó Pablo con toda la fuerza de sus pulmones. «No podéis llevárselo». El niño corrió hacia el corral, pero los hombres lo detuvieron. Trueno, sintiendo la angustia de Pablo, empezó a mugir desesperadamente y a golpear las rejas. «¿Veis?», dijo el inspector. «Es agresivo. Es agresivo porque estáis haciendo daño a su amigo», lloró Pablo. En ese momento llegó Luis, que había oído los gritos. «¿Qué pasa?». José le explicó la situación, y Luis sintió que se le caía el mundo viendo la desesperación de su hijo. «¿Hay algo que podamos hacer?», preguntó desesperado. El inspector negó con la cabeza. «La orden está firmada. El toro se va hoy». Pero Pablo no se rindió. Con la determinación típica de los niños que saben que tienen razón, hizo algo que dejó a todos sin palabras. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras los hombres preparaban el equipo para cargar a Trueno, Pablo se escapó de los brazos de su padre y corrió hacia el corral. «¡Pablo, no!», gritó Luis. Pero el niño estaba decidido.
Abrió la puerta del corral antes de que alguien pudiera detenerlo. «¡Todos atrás!», gritó el inspector. «El toro está suelto». Trueno salió del corral con la potencia de un tren, y todos huyeron aterrorizados. Todos excepto Pablo. El niño se quedó inmóvil en el centro del patio con los brazos abiertos y miró al toro a los ojos. «Amigo mío», dijo con voz dulce, «no les hagas daño, ¿vale? No son malos, solo están asustados como tú». Trueno se detuvo a 1 metro de Pablo. Los dos se miraron durante lo que parecieron segundos eternos. Entonces, increíblemente, Trueno bajó la cabeza y permitió que Pablo lo abrazara. «Te quiero mucho, gran amigo», susurró Pablo. «Pero tienes que portarte bien si no te llevan lejos de mí». La escena era tan conmovedora que hasta el inspector se detuvo con lágrimas en los ojos. «Nunca más he visto nada igual», susurró. Luis se acercó lentamente. «Pablo, ¿puedes decirle a tu amigo que vuelva al corral?» «Claro, papá. Tú vuelves a casa, ¿vale?», dijo Pablo acariciando el hocico de Trueno. Y el milagro se repitió. Trueno siguió dócilmente a Pablo hacia el corral y entró sin oponer resistencia. El inspector permaneció en silencio durante largos minutos. Luego dijo: «En 30 años de trabajo nunca he visto un vínculo así». «¿Entonces no se lo llevarán?». «Lo transferiremos a un centro especializado para animales de terapia». «Un toro que responde así a un niño podría ayudar a otros niños». «No», dijo Pablo. «Él quiere quedarse aquí. Esta es su casa». El inspector miró a ese niño valiente y tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Escuche, señor Hernández», dijo el inspector después de reflexionar largo rato. «Podría considerar dejar el toro aquí, pero con condiciones muy precisas». José se aferró a esa esperanza. Las que sea. Primera. El toro debe ser seguido constantemente por un veterinario cualificado. «El doctor Martín ha aceptado mudarse aquí», dijo José mirando a Luis, que asintió. Segunda. Hay que construir un corral más seguro y que cumpla las normas. Hecho tercera. El niño puede interactuar con el toro solo bajo supervisión médica y nunca solo. Pablo hizo una mueca, pero así no es divertido. «Pablo», dijo Luis dulcemente, «es por tu seguridad y para salvar a tu amigo». «Vale», suspiró el niño, «pero puedo venir a verlo todos los días». «Todos los días», prometió José. El inspector rellenó nuevos documentos. «El toro se queda aquí de forma experimental durante 6 meses. Si no hay incidentes, la decisión se hará definitiva». Esa noche, en la cocina de casa, Hernández se celebró con una cena que sabía a victoria. «Brindemos», dijo José levantando el vaso, «por nuestro pequeño domador de toros». Pablo sonrió. «No lo he domado, solo le he dicho que éramos amigos». «¿Y cómo supiste que estaba triste?», preguntó Carmen. «Porque cuando mamá se fue al cielo yo también estaba enfadado con todos. Pero papá me explicó que cuando alguien que quieres se va el corazón duele, pero no es culpa de nadie». Luis sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía que su hijo había entendido tan profundamente el dolor de la pérdida. «¿Y le explicaste eso al toro?». «No solo le enseñé que podía confiar en mí como papá hizo conmigo». José miró a ese niño de 4 años y se dio cuenta de que acababa de recibir la lección de vida más importante de su existencia.
pero la historia más hermosa aún estaba por llegar. En los meses siguientes, la finca Los Olivos se hizo famosa en toda Andalucía. La historia del niño que había domado al toro más peligroso de la región se extendió rápidamente y empezaron a llegar visitantes de toda España. «Queremos ver al pequeño domador», decían, pero a Pablo no le gustaba que lo llamaran así. «No soy un domador, solo soy el amigo de Trueno». Y tenía razón. La relación entre el niño y el toro había crecido hasta convertirse en algo mágico. Cada mañana Pablo corría al corral con una manzana o una zanahoria, y Trueno lo esperaba mugiendo de alegría. «Hola, amigo mío, ¿cómo estás hoy?». Y Trueno respondía acercando el hocico a las manitas del niño. José había transformado la finca en un centro de turismo rural, y las familias venían expresamente para ver la amistad imposible. «Es terapéutico», explicaba Luis a los visitantes. «Ver a un niño interactuar tan naturalmente con un animal tan grande nos enseña a todos algo sobre el amor sin miedo». Un día llegó una familia con una niña autista de 6 años, Sara, que no hablaba desde que murió su perro. «Los médicos dicen que podría ayudarla a ver a vuestro niño con el toro», explicó la madre. Pablo recibió a Sara con la gentileza natural de los niños buenos. «¿Quieres conocer a mi amigo Trueno?». Sara no respondió, pero lo siguió al corral. Cuando vio a Trueno, sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «Es grande», susurró Sara, hablando por primera vez en mucho tiempo. «Sí, pero es bueno. ¿Quieres tocarlo?». Sara alargó tímidamente la mano, y Trueno se acercó dulcemente. Ese día, Sara pronunció sus primeras frases completas en meses. La noticia recorrió España, y pronto la finca se convirtió en un punto de referencia para la terapia con animales. Pero el momento más hermoso aún estaba por llegar. 2 años después, la finca Los Olivos se había convertido en un pequeño paraíso. Luis se había casado con Carmen, el ama de llaves de José, y juntos habían formado una familia hermosa. Pablo, ahora de 6 años, se había convertido en el pequeño guardián de todos los animales de la finca, pero Trueno seguía siendo su mejor amigo. «¿Sabes qué, papá Luis?», dijo Pablo una noche. Había empezado a llamar a Carmen, mamá Carmen, y esto hacía felices a todos. «Dime, pequeño, yo creo que Trueno me estaba esperando». «¿Qué quieres decir?». «Creo que sabía que un día llegaría alguien que entendiera su corazón triste y que yo también necesitaba un amigo especial». Luis abrazó a su hijo. «Creo que tienes razón». José, ahora de 70 años, pero rejuvenecido por la felicidad, miraba su finca llena de vida. Niños que reían, animales serenos, y en el centro de todo la amistad imposible entre un niño y un toro. «Carlos, hijo mío», susurraba mirando al cielo. «Creo que enviaste a Pablo para cuidar de tu Trueno». Un día, un periodista preguntó a Pablo: «¿Cómo conseguiste no tener miedo de un toro tan grande?». Pablo lo pensó un poco, luego respondió con la sabiduría de los niños: «El miedo nace cuando no entiendes, pero si miras a los ojos a alguien y ves que tiene el corazón como el tuyo, entonces ya no hay miedo, solo hay amor».
¿Y qué ves en los ojos de Trueno? Veo a un amigo que había perdido la esperanza y que la ha vuelto a encontrar como yo cuando murió mamá. Y papá me enseñó que el amor nunca muere, solo cambia de forma. Esa noche, mientras Pablo le daba las buenas noches a Trueno, como hacía cada noche, el toro hizo algo nuevo. Se arrodilló delante del niño, permitiéndole subirse a su lomo. «Mira, papá», gritó Pablo emocionado. «Trueno quiere llevarme a pasear». Y así, en el atardecer dorado de Andalucía, un niño de 6 años montó el toro que todos temían, demostrando al mundo que el amor verdadero puede realmente domar cualquier bestia. Porque no había domado a Trueno con la fuerza, lo había curado con el amor. Y a cambio Trueno había curado el corazón solitario de un niño que había perdido a su mamá. A veces los milagros tienen 4 años y simplemente creen en la amistad. Si esta historia os ha emocionado, si creéis que la inocencia de los niños puede hacer milagros que nosotros adultos ya no sabemos ver, dejad un corazoncito aquí abajo. Quiero escuchar de vosotros. ¿Habéis visto alguna vez a un niño hacer algo que os dejó sin palabras? ¿Creéis que los animales pueden sentir la pureza del corazón? ¿Cuál ha sido el gesto más valiente que habéis visto hacer a un niño? Si esta historia os ha tocado el corazón, like. Si creéis en el poder de la inocencia, suscribíos para historias que os harán creer en los milagros cotidianos. Compartid. Con quien necesite recordar la belleza de la amistad pura. Comentad. Amistad imposible. Si también creéis que el amor puede todo, recordad. A veces basta el corazón puro de un niño para transformar el miedo en amor. Y cuando esto pasa, nacen las amistades más hermosas del mundo. Nos vemos en el próximo video con otra historia que os demostrará que los milagros aún existen. Os amo, corazones que creen en la inocencia. Sparkles.